¡Al suelo todo el mundo! ¡Quieto ahí! ¡Quietos! Bueno, papá, mirá el regalito que tengo para vos. Vamos a volar toda la mierda, cachi, pará. No vale la pena, soltalo. Señoras y señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco, Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, Fue número 2 en Argentina en su estreno y en España se convirtió en la película española que obtuvo el mayor respaldo del público en su primer fin de semana de proyección. 100 años de perdón, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por el gallego Luis Tosar y por el argentino Rodrigo de la Serna, es la nueva película de la productora gallega más internacional, Vaca Films. ¿Qué es? ¿Tocaste la alarma? Hay un problema. Como esto se nos escape de las manos, estamos jodidos todos. Tres atracadores con chalecos explosivos. ¿Sabe lo que es eso? No tiene buena pinta, no. El plan fue preparado a conciencia y llega el momento de ejecutarlo. Un grupo de ladrones, liderado por el uruguayo, se dispone a robar un banco en Valencia. El objetivo, las cajas de seguridad. Pero, ¿qué pasaría si el procedimiento de fuga falla y, sobre todo, si la finalidad real del atraco fuese otra? ¿Entrar? ¿Cómo que entrar? Recuerdo que tienen rehenes ahí dentro. Los dos, pues viendo plan oculto, dijimos, tendríamos que intentar hacer una película. La verdad es que vimos la película, nos encantó y dijimos, esta película se podría hacer perfectamente en España. A finales de 2011, durante el rodaje de Invasor, Emma Lustres y Borja Pena, gerentes de Vaca Films, propusieron a su director, Daniel Calparsoro, un nuevo proyecto. Una película que abordase un atraco, pero en la que los ladrones acabasen siendo los buenos. En ese momento había corrupción en España, pero no había explotado prácticamente ningún caso de los gordos que han explotado, ¿no? Ahora los procesos de guión son largos, los procesos de financiación, de rodaje, de postproducción. Entonces, en aquel momento, Bárcenas no sabías quién era, cuando nosotros empezamos a trabajar en el guión, ¿no? Y la verdad es que fue una evolución de proyecto muy curiosa, porque nosotros íbamos escribiendo, íbamos trabajando, y es como que la realidad nos iba superando. Lo que en un principio les pareció fantasioso, acabó, según los productores, ajustándose a la realidad. Es una coproducción con Argentina, en la que el espectador reconocerá un momento de la historia de España. La protagonizan el argentino Rodrigo de la Serna y el gallego Luis Tosar. Raúl Arévalo, Patricia Vico, José Coronado comparten una historia escrita por Jorge Guerrica Echeverría. Fue número 2 en Argentina en su estreno y en España se convirtió en la película que obtuvo el mayor respaldo del público durante su primer fin de semana de proyección. Se llama Juan Oliver, tiene 30 años y está casado. Tenía prevista su incorporación el día 1. Acostumbrados están ya en Vaca Films al apoyo del espectador. Celda 211, Invasor o uno de sus últimos proyectos, El Desconocido, fueron aplaudidos por el público. ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. Tú no has roto un plato en tu puta vida. También por el sector, la ópera prima de Daniel de la Torre, El Desconocido, obtuvo recientemente el Goya al mejor montaje y al mejor sonido. ¡Ha salido mi hijo! ¡Mi hijo serio! Apague el motor y baje del coche. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te pido, por favor, que no hagas ninguna tontería. Bueno, tenemos una espinita clavada que es la dirección Nobel, porque creemos que sin duda Dani se merecía ese Goya y creemos que sin duda es el mejor debut de este año, y ya no solo el mejor debut de este año, sino uno de los mejores debuts que se recuerdan desde hace años, ¿no? Pero por otro lado, tampoco pasa nada, es decir, lo más importante es que El Desconocido ha colocado a Dani en la primera línea de directores relevantes, importantes y demandados en España. La prensa va a estar muy atenta a su segunda película. La industria como sector está muy atento a su segunda película y va a poder hacer su siguiente película rápido y va a poder hacer una película más ambiciosa que la primera desde un punto de vista presupuestario, ¿no? Y eso es lo mejor a lo que puede aspirar un director, ¿no? Y nosotros como productores pues nos sentimos súper satisfechos. ¡Acción!
Los miembros de la productora gallega más internacional saben que es tan importante hacer cine como que ese cine les permita continuar realizando películas. Trabajan ya en nuevos proyectos con Juan Grillanes, Pedro Corredoira, Jorge Coira y Daniel de la Torre. Acción, seductoras relaciones personales, agilidad audiovisual, pero sobre todo guión y entretenimiento. Es la marca de Vaca Films. Contar historias y llegar al mayor número de soñadores.